Lourdes del Rosario Pérez Iglesias es licenciada en biología. Siempre amó la naturaleza. Los animales y las plantas fueron objeto de estudio desde pequeña. De esa etapa guarda muy buenos recuerdos. Hoy se desempeña como investigadora en el Departamento de Arqueología. Sus motivaciones, proyectos y sueños. La vida misma. Lourdes, hablemos de recuerdos. Fray Benito y su familia. Sí, Fray Benito es el pueblo donde nació mi padre y allí tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, donde visitaba a mis abuelos durante las vacaciones y los fines de semana. Allí teníamos muchos primos, tíos de mi padre y bueno, fueron tiempos muy agradables de mi niñez. La Universidad de Santiago de Cuba le afianzó los conocimientos en la especialidad que decide estudiar y la ubican en Pinares de Mayarí. ¿Por qué no fue? Sí, recuerdo esa época, año 1988, me ubican en Pinares de Mayarí, pero en mi casa teníamos una situación difícil con mi abuelita paterna precisamente, y mi mamá llevaba mucho tiempo luchando con su salud, con la salud de mi abuela, entonces planteé eso en el lugar donde me ubicaron, que era la Academia de Ciencias, y el mismo director de Pinares de Mayarí me recomendó que en arqueología existía la posibilidad de una plaza, y bueno, fue donde me dirigí a ese lugar para solicitarla. ¿Y exactamente qué fue lo que comenzó a hacer allí? Fue el Departamento de Arqueología, me dirigí a José Manuel Guarce del Monte, y precisamente él me confirmó que necesitaba un biólogo para que se dedicara a los estudios de palinología. Inicialmente ese fue el objetivo de mi entrada allí. Más tarde esa especialidad no fue posible desarrollarla por la tecnología que llevaba y me tuve que dedicar a otras partes a otras ciencias relacionadas con la biología también, que era la zooarqueología. Y bueno, en eso prácticamente me he dedicado toda mi vida en arqueología. Se ha dedicado a proyectos de investigación que tienen que ver con el patrimonio arqueológico. ¿Cómo ha sido? Durante toda mi vida de investigadora en el Departamento de Arqueología, como le comentaba, me dediqué a la zooarqueología, donde he hecho estudios de la dieta aborigen relacionada con la fauna. Pero también he dedicado parte de mi tiempo a proyectos para la protección del patrimonio arqueológico, como lo fue el ordenamiento de los recursos arqueológicos del Parque Cristóbal Colón, y también un proyecto de educación ambiental relacionado con las comunidades cercanas a Cayo Bariay, donde existe un sitio arqueológico muy importante. Entonces allí existen comunidades y el proyecto fue dedicado a que esas personas elevaran su percepción de la importancia del patrimonio arqueológico que tenían en su localidad. Un descubrimiento de connotación nacional fue el chorro de Maíta y usted participó en una de las campañas de investigación. Sí, este sitio era conocido desde el siglo pasado y tuvo una primera campaña de investigación en los años 80, específicamente en los años 85, 86, 87, por ahí. Pero en esa época yo estudiaba todavía en la universidad. En las segundas campañas de estudio del sitio Chorro de Maíta fue al principio de los 2000, 2007, 2008, y ahí me inserté ya a los estudios de la dieta aborigen relacionada con la fauna de allí, de ese lugar. También se hicieron estudios paleobotánicos, en los cuales participé también. Esto fue un aporte muy importante, los estudios de este sitio fue un aporte muy importante a la vida de esos indígenas que tuvieron un proceso de encomienda. Y precisamente los estudios arqueológicos confirmaron una parte de eso porque aparecieron restos de dieta europea presente en un sitio aborigen que
forma parte de las evidencias que confirman la presencia hispana en el sitio. Imagino que pertenecer a la familia Warsh y trabajar con ellos le ha traído muchas satisfacciones y también compromisos. Sí, comencé a trabajar, mi primera experiencia con Warsh fue precisamente cuando lo fui a visitar para preguntarle si necesitaba una persona como yo en su departamento, y me impresionó mucho su personalidad. Luego ya al estar trabajando allí en el departamento, fue muy importante su presencia, su disciplina, su modo de investigación, y eso constituyó como un paradigma para mí y para muchos de los que en esa época éramos compañeros de trabajo, ¿no? Él tenía un halo de todo tipo, científico, y en su personalidad también, que emanaba respeto, disciplina, y para mí fue muy importante esa relación. Lourdes, la docencia ha estado presente en su formación, ha impartido conferencias en la Sociedad Espeleológica. Sí, formo parte de la Sociedad Espeleológica y en varias ocasiones en cursos que ésta ha diseñado, me han contemplado como parte de las conferencias específicamente de la bioespeleología, donde he impartido conferencias sobre la presencia de la fauna, fundamentalmente fauna, porque en las cavernas la vegetación está muy limitada a las entradas por la falta de luz, pero sí la fauna es muy importante, y conocer su protección, porque son especies que han adaptado, tienen características adaptadas a ese ambiente oscuro y de poca movimiento de aire, y entonces sobre esas temáticas he impartido conferencias. Prácticamente acaba de regresar de un importante evento en la Universidad de Winnipeg en Canadá, pero ha participado en otros a lo largo de su trayectoria. Toda mi trayectoria, los resultados de las investigaciones en que he participado y que he dirigido también, han sido objeto de atención para que haya sido invitada a eventos internacionales. Específicamente he podido participar en eventos en la Universidad de Alabama, también en Orlando, en un congreso internacional de arqueología que ocurrió allí en 2016. También en México, en la ciudad de Mérida, un congreso de la Sociedad de Arqueología, también allí en Mérida, y también en congresos internacionales aquí en nuestro propio país, con la presencia de investigadores de otros lugares. Sabemos que no hay descanso y siempre están trabajando en nuevas investigaciones. En estos momentos, ¿cuál es el enfoque? Actualmente me encuentro dirigiendo el Departamento Centro-Oriental de Arqueología. Desde el año 2020 tuve que coger el departamento, la dirección del departamento, al fallecer su directora, Elena Warsh. Y bueno, ha sido una época difícil, en primer lugar porque ella llevaba muchos años dirigiendo el departamento y fue un cambio brusco. También coincidió con la pandemia y con la crisis económica del país y del mundo, y entonces ha sido una época muy difícil para mí dirigir el departamento. Y además continúo realizando mis trabajos de investigadora, pero sí, fundamentalmente me he dedicado a estas dos cosas, a investigar y a dirigir. Los premios y reconocimientos a su labor están ahí. ¿Qué significan? Bueno, han venido tras los aportes que he hecho en la especialidad, ¿no? Y bueno, para mí es una satisfacción que haya sido reconocido mi trabajo, y bueno, es importante para todo investigador recibir un reconocimiento. Me gustaría que nos contara alguna anécdota de algo que le haya sucedido en el trabajo de campo. En el trabajo de campo, bueno, recuerdo un sitio que investigamos en los años 80, era al norte de Camagüey. Era un sitio costero, bueno, cerca de la costa, no era costero, era cerca de la costa, se llamaba Curva del Manatí. Fue un sitio con muchos mosquitos, una plaga de mosquitos
que fundamentalmente ocurría al atardecer y al amanecer, pero también el día entero había que espantar los mosquitos. Teníamos que excavar con botas de vaca quemándose en las esquinas de la excavación para que el humo espantara a aquellos mosquitos. Al hacer algún trabajo de prospección o de topografía, teníamos que auxiliar al topógrafo, que era Juan Warsh, todo el mundo enrollado en las telas, en camisas, con espejuelos y echándole fresco para que él pudiera mirar por el teodolito donde hacía las mediciones, echándole aire para que los mosquitos lo dejaran mirar. Eso fue una experiencia difícil, pero bueno, la pudimos superar, pero es inolvidable aquel sitio tan difícil. ¿Cuán importante ha sido la familia para usted? Muy importante, porque tengo 2 hijos y gran parte de mi vida profesional la tuve que hacer con mis hijos chiquitos, y gracias al apoyo de mis padres, que los cuidaban, se quedaban con ellos, yo podía irme de expediciones y hacer mi trabajo correctamente. Lourdes, cuando llega a su casa, además de las labores domésticas, ¿en qué otra cosa invierte su tiempo? Bueno, además de las labores domésticas, tengo un jardín muy grande, al cual dedico mucho tiempo en su cuidado y en su disfrute, porque me gusta mucho. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Bueno, ya casi tengo la edad de jubilación y ya tengo 58 años. Y para mí, yo me siento satisfecha con mi vida, porque he logrado trabajar, he hecho aportes, he tenido una familia feliz y, como decía Martín, sembrar un árbol, hacer un libro y tener un hijo. He hecho las 3 cosas, me siento satisfecha.